Bien, chicos, como ustedes pueden ver en la plataforma, ya tienen los temas, los contenidos para esta unidad. Por favor, vayan realizando. Ya les voy a pedir que suban los temas y la carátula para ver si estamos realizando. El objetivo principal es que ustedes vayan siguiendo los temas, pero ya les he preguntado en otras ocasiones y por ahí nos perdemos un poco. Así que sí es importante que tengan estos temas en su portafolio. Revisen en la plataforma y propiamente vamos a iniciar con las fuentes de una investigación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar? ¿A alguien no le ha llegado tal vez los temas? ¿No? ¿Todo bien? Vamos entonces con esta temática. Vamos a revisar, como les decía, el siguiente tema, que se refiere a las fuentes. A las fuentes de una investigación. Ese es nuestro tema. Vamos a revisar entonces propiamente cómo aplicar una técnica éticamente y las diversas fuentes que tiene la investigación. Y partimos de una pregunta. Este es nuestro tema, así que le voy a poner con rojo por si acaso. Partimos de la siguiente pregunta. ¿Para qué trabajan los seres humanos? Algo estuvimos hablando de esto, pero de todos modos, ¿para qué trabajan los seres humanos? ¿Para qué creen que trabajan los seres humanos? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál es el objetivo de trabajar? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Sería la pregunta. No, solo la pregunta es si trabaja, ¿para qué trabajan los seres humanos? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿para qué trabajan los seres humanos? Pues ¿Para qué? trabajamos para vivir. Ya, correcto. Si es que usted plantea eso, para vivir. ¿Qué significa trabajar para vivir? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Satisfacer necesidades. Bueno, satisfacer necesidades. ¿Qué más? ¿Para Como qué para más llegar a ser alguien trabajamos? importante, Perdón, no le escuché. como para ser alguien importante. Ser alguien importante. Explíquese ahí. ¿Qué significa eso de ser alguien importante? Que, o sea, digamos, si nosotros trabajamos duro y eso, en un momento nosotros demostramos que somos importantes para la sociedad o algo así. Bueno, ahora mi pregunta es un poco, digamos, yo trabajo duro, pero nadie me conoce con las justas. Los estudiantes saben cómo me llamo y con las justas. Entonces, por eso le preguntaba, ¿qué es ser importante en este punto? ¿A qué le llaman importante? ¿Alguien más otro? ¿Para qué trabajan los seres humanos? Otra idea. ¿Para qué trabajan los seres humanos? Para ayudarse económicamente. Bueno, para una cuestión económica le voy a poner, ¿qué tiene que ver con satisfacer las necesidades? Pero vamos a poner economía, para tener alguna otra idea más. ¿Alguien más, tal vez? ¿Para qué trabajan? Podría ser para cumplir objetivos. Bueno, le voy a poner cumplir objetivos, aunque no sabemos qué objetivos, pero cumplimos algunos objetivos, ¿ya? Por lo menos este año usted pasa, no se queda en nada y se gradúa. Ese es su objetivo, ¿listo? Entonces, bien, cumplir objetivos. Bien, ahora, ¿para qué trabaja el historiador? ¿Para ponernos de una materia aburrida? No. ¿Para qué trabaja el historiador? ¿Qué creen ustedes? ¿Para satisfacer una necesidad? Puede ser, pero no nos dice cuál. ¿Cumplir un objetivo? ¿Cuál será? ¿Para vivir? Bueno, tal vez por ahí, tal vez para vivir, pero tenga que conseguir otro trabajo, porque el historiador no sé. Pero ¿para qué trabaja el historiador? ¿Qué será? Partamos entonces de otra definición.
Esta primera parte nos permite ir pensando un poco en otra parte que es fundamental, que es importante a considerar. Esta primera pregunta nos lleva a preguntarnos un poco más. Tal vez no sabemos para qué trabaja el historiador, pero ¿de qué trata la historia entonces? ¿Qué es la historia? Ustedes ya han tenido 2 años de historia como tal y 3 de estudios sociales. ¿Qué hace la historia? ¿De qué trata? Contar un acontecimiento importante. Contar un acontecimiento importante. ¿Cuál es el acontecimiento más importante para ustedes? ¿Alguno? ¿Cuál es el acontecimiento más importante para usted, Keila? Jorge, ¿cuál es el acontecimiento más importante para usted? No sé, realmente. ¿No? Ariana, ¿cuál es el acontecimiento más importante para usted? Con respecto a la historia, Licen. No sé, yo solo pregunto nada más. ¿Cuál es el acontecimiento más importante para usted? Ah, mm, creo Pregunta complicada. que marcar una historia aquí en mi vida. Ya, muy bien. Yo para mí el acontecimiento más importante cuando nací ha de ser el acontecimiento más importante. Yo no les dije de la historia o nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que de fondo, ¿cómo sabemos cuál es el acontecimiento más importante? Si se trata de acontecimientos importantes. ¿De quién depende saber cuál es el acontecimiento más importante? ¿Qué creen ustedes? ¿De quién depende? De, ¿De quién? Perdón, no le escuché. de nosotros mismos. En este caso, sí, de nosotros. Entonces, en este caso depende del historiador. Por lo tanto, la historia va a depender del historiador. La historia, ¿qué es entonces? ¿Lo que dice el historiador? ¿Alguien más? ¿Qué es la historia? Para comprender qué hace el historiador, para comprender qué es realmente lo que estamos estudiando y de dónde se va a obtener la información, las fuentes de esta investigación, de una investigación como la investigación histórica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿De qué trata la historia? ¿De qué trata lo que hemos estudiado aquí? Es la recopilación de información que se ha redactado para que en un futuro se pueda conocer acerca de la misma. Ya, entonces usted habla de lo que está sucediendo hoy en el Ecuador, lo guarda, nadie lo ve ahí, nadie lo toca, lo tiene en su caja fuerte, muere y alguien encuentra y dice, ah, ya, esto es lo que ha pasado en el Ecuador. ¿Así funciona, David? O sea, en nuestro país sí, En nuestro país sí, por, dice. y Bueno, en por nuestro nuestra país sí cultura funciona. de falta de buscar el conocimiento, creo que sí, pero dejando eso de lado, creo que es la recopilación de información para que en un futuro se pueda saber lo que haya pasado. Bueno, dejando de lado el Ecuador, dice David, entonces podemos considerar que la historia es de esta recopilación, pero no únicamente una recopilación, sino también el análisis de la recopilación, que es algo fundamental para el historiador. Un historiador, Mark Bloch, considera que el conocimiento del pasado humano es un conocimiento por huellas. Ya vamos a ir planteando esta perspectiva. El conocimiento del pasado, que es propiamente lo que hemos revisado, pero la historia no es solo el conocimiento del pasado, sino ya veíamos en otras clases de historia que es el aprendizaje a través del tiempo, es el entender lo que el ser humano le conlleva a ser humano. El conocimiento del pasado, nos dice este historiador, es un conocimiento por huellas.
¿Por qué dirá esto Mark Bloch? ¿Por qué dirá esto el historiador? Si no escribo. No, Bloch. Bloch. Ya. ¿Por qué dirá esto este historiador? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quiere decir con el conocimiento del pasado es un conocimiento por huellas? Porque se ha de hacer referencia a lo que deja marcado, como por decir algo que él tal vez ha hecho o por una fotografía o cosas así. ¿Ya? ¿Qué tenemos de datos de los incas? Los incas no escribieron. No me vayan a decir textos. ¿Qué tenemos de datos de los incas, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que estaban ahí? Así fácil y sencillo. ¿Cómo saben ustedes que los incas estuvieron ahí? Por sus ruinas y relatos. Una por sus ruinas, ¿ya? Otra por sus relatos, pero ¿quién recoge esos relatos si ellos no escribieron? Ya, pero los que lo conocieron en ese tiempo fueron hablando sobre ello. Ya, pero Y imagínese eso se en tenía qué, una, y se tenía una pequeña noción. ya, pero eso imagínese en qué siglo. No va a decir que su abuelito le contaba sobre lo que su abuelito le contaba sobre Atahualpa. No, no creo que vaya alguien a decir eso, ¿no es cierto? ¿Cómo recogieron esos primeros datos? Obviamente lo que dice David es correcto. Los relatos son sumamente importantes, pero ¿quiénes recogieron esos relatos para hacerlos texto? Sería guardarlos en un archivo y que alguien encuentre ese archivo y supo En cómo. archivo PDF le guardaron. No, o sea, digamos que en una hoja o en un cuaderno, así como. Ya, ¿y quién hizo esa hoja, ese cuaderno? Los historiadores. En parte sí y en parte no. En América se llamaban cronistas, es decir, un grupo de personas que principalmente eran religiosos que trataban de indagar lo que realmente sucedió, porque el momento que llegaron personas intelectuales realmente a América, ya no existían los incas como tal. Por lo tanto, había que recoger de quienes por lo menos algo sabían. ¿Qué quiero decir con esto? La historia no es exacta y se recoge por estas pequeñas huellas que vamos encontrando, que a veces son elementos arquitectónicos, que a veces son, qué sé yo, una vasija, que a veces es un pequeño relato, algo que se encuentra y que nos lleva a tratar de interpretar la realidad. Es muy complejo el trabajo de la historia porque solo dejan estas huellas. Las huellas dejadas por los seres humanos y retomadas por el historiador para alcanzar conocimiento del pasado reciben el nombre de fuentes. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la investigación? Las huellas que el ser humano ha dejado a través del paso en su historia y que el historiador retoma. Repito nuevamente, las huellas, o mejor dicho, las fuentes de la investigación son las huellas que el ser humano ha dejado, vamos a poner con otro color, que el ser humano deja, estas huellas que el ser humano, dice, el conocimiento del pasado es un conocimiento por huellas, huella que el ser humano deja y que el historiador retoma. A eso llamamos fuentes de una investigación. No se olviden esto. Es sumamente importante porque de fondo, cuando ustedes leen algo de la historia, están leyendo la interpretación de un historiador. Es difícil decir si realmente lo que el historiador retrata sucedió, por más que haya vivido en ese sitio. ¿Y por qué será que esto sucede? ¿Por qué, por ejemplo, digamos, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y encontramos una historia de la época? ¿Podremos confiar en todo lo que el historiador dice? ¿Podremos realmente saber qué está permeado por esto? Principalmente la ideología que haya tenido ese historiador. Tal vez era nazi
y dice todo pasó muy bonito y al final la culpa no es nuestra. ¿Sí? Por poner un ejemplo muy actual. Por lo tanto, y aun cuando tenemos videos, tenemos de todo, ¿sí? Solo estoy tratando de retratar esta perspectiva que es sumamente compleja en la historia. Y las fuentes de la historia, entonces, le llamamos a estas huellas. Dichas fuentes constituyen el testimonio del pasado, los cuales pueden ser voluntarios o involuntarios. Bien, la historia, como dice este historiador, es el conocimiento por huellas. Estas huellas son aquellas que el ser humano va dejando en el transcurso de la historia, que el historiador retoma y a eso le llamamos fuentes de investigación. Estas fuentes constituyen testimonios del pasado. Entonces las fuentes, vamos a ponerlo así, no se olviden que ese es nuestro tema, constituyen elementos, testimonios del pasado. Hasta ahí ningún inconveniente, creo yo. Los cuales pueden ser de dos formas. Estos testimonios del pasado pueden ser de dos formas, voluntarios e involuntarios. Ustedes van haciéndolo para abajo, como ustedes deseen. Yo simplemente estoy tomando parte de lo que se dice aquí para hacer un conjunto. ¿Cuáles son los voluntarios propiamente? Los elaborados específicamente para convertirse en testimonio histórico. Recuerden que les decía, no podemos decir realmente lo que hayan pasado los incas, pero vino un grupo de personas, estos que recogen la información, y ellos sí voluntariamente elaboran un testimonio histórico. Y los voluntarios son elaborados sin la intención de ser o servir a los historiadores. Por ejemplo, el diario de Ana Frank propiamente no constituía un hecho histórico, era el relato de esta niña en la Segunda Guerra Mundial, pero puede irse complementando como parte de la historia. Entonces encontramos estos dos elementos, unos voluntarios y otros involuntarios. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Si quieren que algo repita, por favor, no se olvide preguntar. Todo nace de esta palabra, fuentes de la investigación. Bien. Ante la imposibilidad de abarcar la totalidad del pasado, es imposible abarcar todo el pasado, el historiador se enfrenta a la tarea de seleccionar y descartar las fuentes que emplea. Este es el trabajo más complicado del historiador. ¿Cómo puede un historiador saber que algo sirve y algo no? Eso le conlleva necesariamente un estudio sumamente complejo. Vamos a revisar un video que nos permita a nosotros tener cuenta de lo que hace el historiador. Recuerden ustedes que alguna vez escuchamos el término historia e historiografía, lo que hace propiamente el historiador. Por lo tanto, vamos a ver a qué llamamos historiografía propiamente, perdón, y qué vamos conociendo como este término, como esta idea propiamente de la historia. Es decir, ¿qué vamos nosotros a entender propiamente en el quehacer del historiador, en el quehacer del ser humano? ¿Alguien le falta copiar tal vez? ¿Alguien no copió? Bien, entonces vamos con esta parte. Bien, jóvenes, como pueden ustedes observar ahí, vamos planteando algunos de los elementos importantes en cuanto a la historia y la historiografía. Vamos a ir cerrando ahí con el video. Solo les pido, por favor, sinteticen. ¿Qué es lo que hace el historiador? Con la pregunta que nosotros comenzamos.
qué es lo que el historiador hace. ¿Cuál es el trabajo del historiador? Recuerden que comenzamos con una pregunta, ¿para qué trabajamos? Vamos a cerrar con esto, con dos opiniones. Cuéntenme, ¿para qué trabaja el historiador? De lo que ustedes pudieron ver. ¿Cuál es el trabajo del historiador? Para comprender la historia. Bueno, para comprender la historia, los sucesos históricos, ¿qué más? Rápidamente, para irnos. Para demostrar actos y hechos. Para demostrar si esos actos o esos hechos se han dado realmente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para irnos rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más trabaja el historiador? Algo que ustedes están obviando. Para contraponer lo que dice. Dígame, Noemí. Iba a decir para recoger información. Pero ¿con qué objetivo recogen la información? ¿Con qué objetivo? Está bien recoger la información. Sí, perfecto. Recogen la información y luego ¿qué hacen? Después de recoger la información. ¿Qué hace el historiador cuando ya tiene? Dígame, Doménica. Evalúa la información. Critica la información. Reflexiona sobre la información y critica tal vez a los otros historiadores. En el sentido de dar el punto de vista, ¿no? Y sobre todo trata de mostrar al mundo los hechos que se han venido presentando, que nos construyen a todos como seres humanos. Bien, jóvenes, con eso cerramos.